a transmitir, digamos, en qué está la convención y la parte más importante de la convención, que es esta comisión de armonización que se llama. Bueno, la comisión de armonización tiene un trabajo realmente complejo y interesante y trascendente. Tiene que transformar los artículos que fueron aprobados en las 8 comisiones que existieron y en las cuales yo participé en la reforma de Estado, o sea, llevarlo a los capítulos que va a tener la nueva Constitución. Entonces les quiero contar, les quiero recordar que las comisiones que tuvimos, en las cuales trabajamos para conformar los artículos, eran 8. Les recuerdo: sistema político, principios constitucionales, forma de Estado, sistema de conocimiento, entre paréntesis cultura, le pusieron forma de conocimiento, sistema de conocimiento. Después, derechos fundamentales, pueblos indígenas, extraordinario, eso es una cosa notable. Sistema de justicia, no poder judicial, sistema de justicia y medio ambiente. Esas eran las comisiones en las cuales nos dividimos para armar el debate y en cada una de estas áreas ir aportándole al plenario nuestras propuestas de articulado, las cuales ya fueron aprobadas en su totalidad. Y ahora entonces hay una comisión que se llama de armonización que tiene que pescar estos 500 artículos, 499, y ponerlos y ordenarlos en un ordenamiento que ellos acordaron. Yo se los voy a leer ahora porque esto está en trámite, esto está en este momento en el proceso central de tramitación de ellos. Todavía no llega al resto de las comisiones. Vamos a tener 14 capítulos, ¿no? En la realidad 13 capítulos. El capítulo 1 se va a llamar Principios Generales y tiene que ver con Estado, democracia, república, paridad, plurinacionalidad. Una maravilla nueva que está saliendo. Principios Generales. El capítulo 2 va a ser Derechos Fundamentales. Fíjense el orden, ¿eh? Para que vean ustedes la concepción política de esta criatura que están haciendo. El segundo es Derechos Fundamentales, con lo cual esperan, como son tantos y tan potentes, esperan que se apruebe la criatura. Después viene Derechos de la Naturaleza. Una novedad, digamos. Indudablemente que la naturaleza es fundamental para la subsistencia de la raza humana, pero que tengamos en nuestra Constitución derecho de la naturaleza, es decir, cuando ustedes quieran cortar un árbol que está en la casa y que les molesta porque les da demasiada sombra, van a tener que ir a pedirle permiso a la municipalidad para cortar el árbol porque están modificando el medio ambiente. Y ese árbol servía para que los pajaritos se pararan algunas horas, digamos, a descansar. Una novedad ahora en la Constitución, derechos de la naturaleza. El cuarto capítulo son acciones constitucionales. Después viene nacionalidad y ciudadanía, un capítulo. El séptimo es sistema electoral y mecanismo de democracia directa. Aquí les adelanto, el día que entremos en ese detalle, no se precisa para nada el sistema de elección. Seguiríamos, por lo menos hasta el momento, con el sistema proporcional modificado que hoy día es el que está operando. Les quiero recordar, y es interesante, perdóname que de repente me detenga en algo, yo fui electo senador con el sistema binominal. El maldito sistema binominal, que permitía de repente que como eran 2 por bando, 2 por sector, eran 4 que competíamos en una región, de pronto, si estos 2 de la región superaban al otro grupo de 2, estos 2 eran elegidos y este se perdía. Uno de estos podía tener más votos que este de acá, pero se perdía porque la suma de estos 2 era mayor que esta. Y entonces pasamos este sistema que fue siniestro, que tenía el país dividido en 2 grupos que eran capaces de negociar y llevarnos al mejor periodo de desarrollo de nuestra historia,
Este sistema nefasto fue cambiado por el proporcional modificado. Y en el proporcional modificado, aparte que la tribu se amplió, y ahora no tenemos dos grandes grupos que tienen que ponerse de acuerdo, sino que tenemos veintitantos que tienen que buscar alguna suerte de encuentro como nosotros en la Convención Constituyente, se produce lo mismo. En esta región, la votación que sacó Pancho Chaguán permitió elegir senador a un distinguido almirante que tenía esto, pero se perdió la candidata que venía por Quillota, digamos, que tenía 60.000 votos. O sea, este sistema tampoco respeta al voto ciudadano, que es uno de los fundamentos que nos llevaron a cambiar el binominal, donde casi no pasaba esto. Aquí pasa muy frecuente. Vuelvo al tema. Aquí solo se menciona el tema de la, ¿cómo se llama?, la democracia directa, que no es directa, porque además le ponen escaños reservados, paridad, y no sé, ustedes pueden votar porque quieran y sale electo lo que diga la fórmula que está prevista para estos casos. Voy a la administración del Estado y entidades territoriales descentralizadas. Esto es importante y general. Esto es una de las cosas que el país quiere, que las regiones y que las provincias y que las comunas tengan más poder, más autonomía, más independencia, más recursos. Es algo que yo diría dentro de las cosas positivas de esta propuesta, y yo estimo que podría tener, digamos, cierto atractivo, porque hay que de repente encontrar cosas buenas. Si es todo malo, esto no llega a ninguna parte. Así que el sistema del Estado, entidades territoriales descentralizadas, creo que es importante. Después viene el poder legislativo. Recién en el capítulo 9 viene el poder legislativo, formación de ley y otras cosas. Y en el 10º viene el poder ejecutivo. En el 10º capítulo vamos a hablar del poder ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo tenemos los ministros y tenemos, para el interés de muchos de los que están aquí en este momento, en esta reunión, el tema de las Fuerzas Armadas y la Policía. Está en el capítulo 10º, como parte del capítulo 10º. No hay un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, sino que están insertos en este capítulo del Poder Ejecutivo. Después viene el sistema de justicia. No el poder judicial, sino que el sistema de justicia, donde van a tener ustedes como novedad el Consejo de la Justicia, los tribunales, la justicia vecinal, que es un sistema que cambia, digamos, al juez de policía local por este sistema que estamos mencionando ahora. Después tenemos otros órganos del Estado. Reforma constitucional. ¿Cómo se puede reformar esta constitución que se está escribiendo? Y después tenemos las normas transitorias. Para la información de ustedes, lo que yo sé hasta el momento, estamos hablando del orden de 180, 200 normas o reglas o normas transitorias para pasar de una constitución a la otra. Estamos hablando de cerca de 180 normas. Imagínense lo que eso significa. Esos son leyes, son decretos. Hay una discusión ahora, sí, como es una cantidad de leyes que hay que modificar, que es gigantesca, va a haber un atochamiento en el Congreso, entonces están tratando de alguna manera de que parte de estas reformas se puedan hacer por decretos fuerza de ley. Los decretos fuerza de ley, según los demócratas, es lo que más nos aproxima a una dictadura, porque es donde el presidente, digamos, por su voluntad y su criterio, logra transformar algo. Así que es muy posible que eso no se apruebe, pero dentro de las cosas que se están hablando en las normas transitorias va a venir eso. Tenemos otros órganos del Estado, que no los había mencionado, que estaban arriba nombrados. Ahí tenemos la Corte Constitucional, en vez del Tribunal Constitucional de ahora, la Contraloría General de la República, una Defensoría de Derechos Humanos, que estos son autónomos, autónomos y con recursos, Defensoría de Derechos Humanos, Agencia Nacional de Aguas, nueva, Consejo de Defensa del Estado, etc.
Les menciono esto porque estos otros órganos van a ser algunos de ellos nuevos y más potentes que los que tenemos actualmente. Entonces, como el Estado funciona, el sistema funciona en base a la recaudación de tributos de nosotros, de cada uno de nosotros, de todos nosotros, hasta el más pobre paga con el IVA el 19% de aquello que se come o que compra. Y ahí se junta una gran plata en el Estado. Si nosotros queremos mejorar las prestaciones sociales, que ustedes lo escuchan a cada rato, vamos a tener mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, fantástico. Pero estamos creando una cantidad de instituciones en esta nueva estructura orgánica que se va a consumir parte importante de los recursos que se recopilan por motivo de las contribuciones, de los pagos, de ¿cómo se llama?, de los descuentos que nos hacen a cada uno de nosotros. Lo menciono como un dato que es importante. La mejor de las intenciones de cualquier gobierno se va a ver finalmente comprometida o complicada con el tema de los recursos que se disponen para poder hacer esto. Y este proyecto de constitución está creando una cantidad de nuevos controles, instrumentos, direcciones que hay que pagarlas, que hay que mantenerla y que va a consumir una cantidad importante de recursos y que le va a restar, por lo tanto, a las inversiones y a estas ofertas maravillosas de mayor salud, mejores pensiones, etc. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora es un trabajo gigante, que ustedes se pueden imaginar pasar de los 500 artículos a separarlo y a dividirlo y a encasillarlo en cada uno de estos capítulos que yo les acabo de mencionar. Y es un trabajo gigante para quienes formamos parte de esto. Yo no estoy en este momento en estas comisiones, pero les adelanto la preocupación que ya tenemos porque la trampa existe, hecha la ley, existe la trampa. Van a tratar de meter en estos artículos transitorios aquellas cosas que se les negaron en los plenarios y en los cuales se les cayeron ciertas cosas que para ellos eran fundamentales y que trataron de meterlos en otra comisión durante y que también se les cayeron en los plenarios. Bueno, tenemos información que este grupo que está trabajando en esta materia va a tratar en los artículos transitorios de meter nuevamente ciertas cosas, digamos, que fueron rechazadas en 2 oportunidades anteriormente. Vamos al sistema político. Vamos a hablar ahora de la Constitución. Hasta aquí hablamos de democracia y hablamos ahora recién de lo que está ocurriendo. Hoy día les quiero hablar un poco del sistema político. Y creo que es importante en esta estructura orgánica que se está armando el considerar el tema especial, la democracia paritaria. Es donde el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que las mujeres y los hombres y diversidades y disidencias, miren los nombres que se emplean, sexogenéricas, disidencias sexogenéricas, participen en condiciones de igualdad. Y todos los órganos estatales, es lo que se está disponiendo, deben asegurar al menos, escúchense bien, al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Quiero insistir en esto, al menos el 50%, es decir, pueden ser el 51, el 52, el 53, pero al menos el 50%. Por lo tanto, los hombres, caballeros, abróchense los cinturones, apriétenselo, porque lo más que podríamos aspirar es al 50%. En el caso de las mujeres, a las cuales yo les tengo un aprecio infinito, un cariño loco, y a las que están aquí presentes les hago un aplauso personal y directo, ellas pueden ser el 53%. Nosotros en ningún caso podríamos ser el 51%, por la Constitución. Es decir, estoy hablando de la ley de leyes, digamos. Y eso entonces habla de la estructura que se llama democracia paritaria, donde aparece esta figura además de las disidencias sexogenéricas, que si son hombres van a estar con cargo a nosotros,
en la estructura del país, digamos. Después, el otro tema que es importante es el del Estado plurinacional. Son pueblos, naciones, los voy a mencionar, los mapuches, los aymara, los rapanui, los licanantay, y yo la verdad es que algunos de estos no me acordaba, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selkman, son 11, más los chilenos. No sé si alguno de ustedes pertenece a alguna de estas etnias, pero la mayoría seguramente son de los que se llaman chilenos. Son 12, entonces, somos 12 grupos. Y más adelante, cuando entremos al sistema de justicia, se van a enterar, digamos, ya saben ustedes, que uno de los problemas que se nos van a presentar es que en la estructura jerárquica de este servicio de justicia que estoy mencionando, no el Poder Judicial, este nuevo servicio de justicia, ustedes se van a encontrar con que estos pueblos, digamos, cada uno tiene su propio sistema de justicia. Entonces el problema va a ser, yo siempre digo, Dios me libre que manejando mi auto choque con el auto de un aymara. No sé quién nos irá a juzgar. Si me va a juzgar a mí el juez, no de policía local, sino que ahora el de este tribunal ciudadano local, o el encargado de la justicia del aymara. Es un tema a tener en consideración. Vamos a tener 12 sistemas de justicia, porque eso es lo que está dispuesto más adelante en la parte de los tribunales. Los pueblos y naciones indígenas, dice, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Por favor, estas cosas que yo les voy mencionando, autonomía y al autogobierno. A su propia cultura, eso está perfecto. A la identidad y cosmovisión, al patrimonio y a la lengua, está muy bien. Al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, etc. Al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales. Y si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del país, donde desde luego más adelante se le van a tener unos escaños reservados que no guardan relación con la proporción que ellos son de la población nacional, sino que están sobre representados en los escaños reservados en proporción a la parte que les correspondería si fueran una proporción de la población nacional. Este es un tema central, este es un tema que vamos a tocar en detalle y que yo se los voy a mandar también a través de don Carlos para que le llegue todas las consideraciones que hay respecto al Estado plurinacional, que de alguna manera, con estas consideraciones que yo le digo, ellos tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su identidad, van a tener territorio propio, recursos propios, etc. Y hablamos después de que Chile es un Estado unitario. Es un Estado unitario con varios estados que están adentro. Es como alguien decía el otro día, es como la cuadratura del círculo. Hablamos por un lado, se va a decir más adelante que Chile es un Estado unitario, pero que tiene 12 nacionalidades, naciones adentro de esta unidad del Estado. Es un problema que vamos a tener que enfrentar y que ya está resuelto. Esto que les estoy contando, estas son normas ya resueltas. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene una modificación sustantiva que ustedes la han escuchado, es el Congreso de los Diputados y Diputadas, diputadas y diputados, dice un número no inferior a 155 miembros, más los escaños reservados. Y les acabo de mencionar yo que son los que rompen todo el esquema. De la Cámara de las Regiones, el antiguo Senado se termina y entramos a una cosa que se llama la Cámara de las Regiones. Y se plantea una cosa que es bien interesante. Dice que los representantes de esta Cámara van a ser a lo menos 3 por región.
¿Y por qué a lo menos 3 por... Ah, pero perdón, agrega 3 por región, asegurando que la integridad final, la integración final sea paritaria. Entonces, yo les pregunto a ustedes si son 3 por región. Nosotros en este momento tenemos 16 regiones. Por 3 son 48. Sería fácil que fueran, son 24 y 24, digamos, para que sea paritario. Pero yo les hago les pongo el siguiente problema, que la gente elija, cuando elija a estos representantes de la Cámara Regional, que en cada región elijan 2 mujeres y un hombre. Ustedes van a tener 16, van a tener entonces 16 por 2 son 32 mujeres elegidas y el resto van a ser hombres. ¿Cómo hacemos la paritaria? ¿En qué región nosotros sacamos a una de las mujeres que fue electa para poner un hombre, subir un hombre en otra región que va a tener menos votos que el de la mujer que fue electa? Entonces, ¿por qué dicen 3? Porque yo que estoy metido adentro, yo que estuve en la discusión de adentro, se lo puedo transmitir. ¿Por qué dicen 3? Porque 3 da el número de 48. En este momento nosotros tenemos 50 senadores. Entonces, el tener 50 senadores ya era un número importante. Ya le costaba plata a Chile. Tenían unos sueldos muy grandes. Ya habían ciertas dificultades. Si nosotros en vez de 3 ponemos, ellos hubieran dicho 4 por región, habríamos tenido 64 senadores. Y entonces ahí hay un escándalo nacional, porque esta nueva constitución está aumentando el número de políticos que viven del Estado, y entonces no, lo dejamos en 3. Pero ponemos la condición de paritario, que yo le digo que no es posible de cumplirla si es que respetamos el voto popular, que no dé paritario en el resultado. Porque tendría que ser casi mágico para que eligiendo 3 por las 16 regiones diera al final 24 y 24. Ese es un tema que les quería tocar. Ahora les recuerdo, o quiero adelantarme, a que nosotros estamos en este momento considerando como país el aumento de 2 regiones más, que son Ñuble y Chiloé. Es decir, van a ser, en vez de las 16 actuales, van a ser 18. Y por lo tanto, si tenemos 3 senadores por región, van a ser 54. Va a aumentar el número de senadores de todas maneras. Por eso que ese es un tema que queda pendiente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estoy tanto en los números, en estas cuestiones. Es que esta constitución va a significar un gasto del Estado definitivamente mucho más potente y más grande que el gasto que tenemos hoy día. Y por lo tanto, si los ingresos del país son X y el gasto aumenta en la administración del Estado, en la forma en que está aumentando, con gastos municipales, ahora los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, esta es una locura de nuevas estructuras orgánicas. Si el gasto aumenta en eso, va a haber menos plata para lo que están ofreciendo, que son los derechos sociales. Es tan simple como eso. Para poder cumplir esta constitución, vamos a tener una serie de estructuras nuevas que hay que financiar, que hay que pagar, y eso va a significar menos recursos del Estado para poder llevar adelante las inversiones que sean necesarias para que la gente, esa que está esperando el resultado de esta constitución, realmente reciba esta manzana de oro que está ofrecida desde hace tanto tiempo. Hablemos del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, según la nueva Carta Fundamental, es el jefe del Estado y el jefe de gobierno. O sea, es algo que no varió en nuestra estructura y debe haber cumplido 30 años a lo menos. Yo creo que este es uno de los temas que estamos pagando en este momento. Yo le tengo entre aprecio y lástima al actual presidente de la República por el tema donde se metió. Es decir, por favor, el desafío que tiene por delante de administrar este país es monstruoso, gigante. Pero la Constitución le va a exigir 30 años a un futuro presidente en caso que quiera presentarse. Ejerce permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.
las dispone, las organiza y las distribuye para su desarrollo y empleo conjunto. Designa al jefe del Estado Mayor Conjunto. Esta es una figura que la quieren subir un poco. En este momento los comandantes en jefe son el primer nivel y el jefe de Estado Mayor Conjunto, si bien tiene una tremenda autoridad, está en un peldaño más abajo, de hecho un grado más abajo. Los comandantes en jefe son 4 estrellas y el jefe de Estado Mayor Conjunto es 3, tiene 3 estrellas, un grado más bajo. La idea es irlo subiendo de categoría. Es designado por el presidente de la República y los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, y dispone los nombramientos, ascenso y retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas, algo que ocurre ahora. También tiene la atribución, la potestad de remover al jefe de Estado Mayor Conjunto y a los comandantes en jefe, y esto ocurre también con las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, con las mismas atribuciones. Los nombra y los puede remover a su amaño. Después vamos a ver el tema de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden en particular. Y ahí vamos a ver ciertas cosas que son novedosas. Ahora vamos a pasar al sistema electoral y organización política. Los órganos colegiados, hablemos Cámara de Diputados, esta cosa del ex Senado, los órganos colegiados deberán ser paritarios. El paritario es un tema que está en el centro de entre otros temas. La paridad en las candidaturas unipersonales. Una extraña figura que se produce aquí. Tiene que haber paridad en las candidaturas. Es decir, si vamos a nombrar al presidente del directorio del puerto de Valparaíso, donde yo estuve en un momento determinado, tendría que haber 2 candidatos para ese puesto y el presidente elegir en 2. Y uno tiene que ser mujer y el otro hombre. En las candidaturas, incluso en los nombramientos unipersonales, en las candidaturas tiene que estar en la paridad presente. Siempre las listas estarán encabezadas por una mujer. Esto que les estoy leyendo puede parecer así medio repetitivo o cansador, pero está hablando de una fijación. Cuando hablamos de que el Estado va a ser paritario, ustedes lo van a ir viendo, y más adelante cuando entremos al tema de los indígenas, también van a ver que está en todas partes de la presentación. Las elecciones locales se realizarán, eso es importante, se realizarán 3 años después de la presidencial y de diputados. O sea, va a haber un desfase para que de alguna manera no se influya una en la otra. El sufragio es obligatorio desde los 18 años, pero va a ser voluntario, ustedes saben, desde los 16 para arriba. Y en este momento, y a partir de aquí, es obligatorio. O sea, ahí vamos a tener un cambio. Nosotros en este momento estábamos acostumbrados a una cierta cantidad de votantes. No sabemos cómo van a votar estas personas que vayan a sufragar. Las organizaciones políticas reconocidas, fíjense la palabra que emplean, las organizaciones políticas reconocidas, es porque ellos han tratado por todos los medios de renovar el concepto de estas listas que se aplicaron en la elección de los convencionales, en la elección nuestra, que fue una iniciativa, como les conté tiempo atrás, de 10 diputados de Renovación Nacional y que fueron aprobados inmediatamente las listas, y que fue lo que nos llevó a esta expresión multifacética, multibrutal de personalidades que forman parte de la convención, y el resultado lo estamos viendo en lo que están presentando en este momento. Bueno, eso que se hizo en la comisión, ellos están tratando de alguna manera de replicarlo y que a futuro se aplique también en la elección de las autoridades nacionales, ¿vale? Es decir, la Cámara de Diputados y los regionales, los senadores regionales. Al decir organizaciones políticas reconocidas, no dice partidos políticos, sino que ahí entrarían estas listas del pueblo, las listas de los no alineados, las listas de
que tienen unas exigencias distintas y por eso que llegan candidatos como el señor Bade u otros que ustedes han conocido a lo largo del tiempo. Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán esta disposición asegurando la igualdad sustantiva de sus dimensiones organizativa y legal. Y llegamos finalmente en esta estructura política que yo les estoy planteando a los escaños reservados. Se establecerán escaños reservados cuando corresponda, en proporción a la población indígena dentro del territorio electoral respectivo. En Santiago, para la información de ustedes, creo que son como 700.000 mapuches dentro de la población de Santiago. Así que en proporción a eso tendrán los escaños reservados. Para la elección de diputados se establecerá un distrito único nacional con un número proporcional de escaños equivalente a su porcentaje dentro de la población nacional. Estos escaños se deberán adicionar al número total de integrantes del Congreso. Por eso es que decía que la Cámara de Diputados tendría un número a lo menos de 155 miembros, porque a eso hay que agregarle los escaños reservados, que son los que van a romper todo el esquema. En el caso de la convención, los escaños reservados, que son 18, son todas personas de izquierda y no representan a la población ni mapuche ni aymara. Han tenido manifestaciones en contra en la puerta por parte de estas comunidades en contra de quienes dicen representarlos y que desgraciadamente han tenido como actitud normal el ser parte de la estructura y de los votos y del posicionamiento de la extrema izquierda que ha distinguido a este esfuerzo constitucional. Estas son las normas básicas que de alguna manera iluminan el tema constitucional.